bienvenidos, bienvenida a esta edición del webinar Code for Dev. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Yesenia Rodríguez y coordino los esfuerzos técnicos de la iniciativa Código para el Desarrollo. Es un placer para mí realmente darles la bienvenida y ser su anfitriona el día de hoy porque junto con mi compañero David Bate les estaremos guiando durante toda la sesión. En Código para el Desarrollo, la iniciativa de código abierto del Banco Interamericano de Desarrollo, promovemos el reuso de soluciones open source y bienes públicos digitales. Y para fortalecer servicios públicos en América Latina y el Caribe. Entonces, estamos súper emocionados el día de hoy porque este es nuestro primer webinar del 2026. Queremos aprovechar también este espacio para agradecer la presencia y el apoyo de la Red Interamericana de Gobierno Digital de América Latina y el Caribe, Red GEALX, una iniciativa respaldada por el BID y la Organización de los Estados Americanos desde el 2003 para fortalecer la gobernanza digital en la región. El día de hoy también nos acompaña Paula Brenes, directora de Gobernanza Digital en la Red GEALX. Paula, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Podrías, por favor, compartirnos unas breves palabras sobre la Red GEALX y su trabajo en la región? Te paso la palabra. Muchísimas gracias, Yesenia. Muchísimas gracias por habilitar este espacio para poder conocerles y a las personas que nos están mirando y nos escuchan, poder comentarles el esfuerzo que hace la red, como bien lo indicabas, ya desde el año 2003, y me gustaría compartir la página para que nos puedan seguir y ver nuestra información y darse cuenta de las actividades que realiza la red. Entonces, igual en el chat vamos a estar compartiendo el, el enlace directo. Nos pueden seguir por medio de otras redes como LinkedIn o X. La Red Interamericana de Gobierno Digital es un ecosistema, ¿verdad? Queremos pensar que es algo más que una red, que es un espacio que además está estructurado o compuesto por los directores y directoras de gobierno digital en América Latina y el Caribe. Y más que un foro, estamos desarrollando colaborativamente esfuerzos de conocimiento. Reúne a las autoridades de las agencias de gobierno digital en más de 30 países, miembros de la OEA, por supuesto, donde la OEA es nuestra Secretaría Técnica y el BID, como lo indicaste, integra nuestro comité ejecutivo y financia muchos de estos proyectos regionales. La lógica de la red es una coordinación más horizontal. No hay un país que viene y enseña y los demás escuchen, sino que buscamos que sea una interacción entre los proyectos. Por ejemplo, Uruguay resuelve un problema de interoperabilidad y esa solución no solamente se queda en Montevideo o en sus países miembros, como la alianza que tiene con Brasil, sino que va a Guatemala, va a Barbados, se presenta en Costa Rica y se empieza a desarrollar el proyecto. También, por supuesto, la red articula trabajos con otras organizaciones como la CEPAL, como la OCDE, el SICA en Centroamérica, Mercosur, Codevelop y el Banco Mundial, por supuesto, las Naciones Unidas. Y tenemos varios países observadores como España y Portugal, lo que le da un alcance también iberoamericano. Aquí al lado derecho, donde dice líneas de trabajo, ustedes pueden consultar estos grupos. Lo que me parece maravilloso es que los grupos son organizaciones vivas y estas organizaciones están formadas por personas que son líderes de este tema en particular en cada uno de los países. Tenemos grupos para gobernanza de datos e inteligencia artificial, donde se habla de regulación, uso responsable, datos abiertos, marco de gobernanza. Por supuesto, el grupo que espero que estén aquí conectados de software público e infraestructura digital pública, donde, bueno, mostramos herramientas como la que ustedes nos van a visibilizar hoy y el manejo de algunos documentos para hacer esto posible. Tenemos un grupo que además ahora está desarrollando un proyecto que les invito a conocer más en LinkedIn y en nuestras redes sociales,
El grupo es de identidad digital, interoperabilidad y firma digital transfronteriza y está desarrollando un broker para, de alguna forma, tener servicios compartidos entre los países por medio de un ciudadano digital eh, latinoamericano. El grupo de ciberseguridad desarrolla muchos webinars, es un grupo muy activo, los invito a que los conozcan y participen también de las actividades que desarrollan, porque bueno, esto tiende a ser transversal para todos los grupos. El grupo de equidad es un grupo nuevo y no quisiera, Yesenia, perder el espacio para reconocer que equidad, más allá de lo que a veces pensamos como género, presenta proyectos como lo fue para Guatemala, hacer gobierno digital para más de 20 idiomas, para Perú, desarrollar gobierno digital en todos los idiomas para que sea accesible a todas las personas que son parte de sus países. El grupo de transformación digital verde, que tiene muchísimos retos, que está iniciando y que va a empezar a mostrar resultados, no voy a hacer spoiler, va a empezar a mostrar resultados muy interesantes. Y el año pasado, en octubre, nació un nuevo grupo, UX, y va a estar también haciendo actividades muy transversales a los otros grupos para reconocer la importancia de crear gobierno digital para todas las personas. Este website ustedes pueden ver documentos técnicos, marcos de referencia, recomendaciones, no solamente paper académicos, sino buscamos ir más allá. Es un repositorio de gobierno digital para toda la región y muchos de los materiales que están aquí son de acceso público. Como les comento, también tenemos un espacio en LinkedIn y en X y espero que nos puedan seguir. Somos conscientes de que cada región tiene sus problemas, pero también tenemos muchísimo que compartir juntos y resolver problemas. Esperamos que la red sea un canal que nos facilite conectarnos y agradecemos mucho el espacio que nos dieron para hablar de la red. Les deseamos el mayor de los éxitos y vamos a estar muy a la expectativa de los resultados. Muchas gracias, Paula. Gracias. Listo, entonces siguiendo con el programa. El día de hoy presentaremos Interview GPT. Esta es una herramienta del BID desarrollada por el Tech Lab que utiliza inteligencia artificial y código abierto para facilitar entrevistas cualitativas de forma conversacional, accesible y escalable. Entonces, a lo largo de la sesión veremos su origen, casos de uso, también una demostración y una guía breve de cómo instalarla y ponerla en marcha. Para presentar la herramienta, hoy nos acompañan nuestros colegas Alejandra Pérez, Full Stack Developer en el Laboratorio de Tecnologías Emergentes TechLab del BID, donde trabaja en el desarrollo de soluciones tecnológicas e iniciativas de innovación, incluyendo el uso de inteligencia artificial para apoyar procesos de negocio, generación de conocimiento y toma de decisiones sobre él. Ella ha participado en distintos proyectos enfocados en llevar estas capacidades a aplicaciones prácticas dentro de la organización y a su vez también tenemos la presencia de José Daniel Zárate. Él también trabaja para el Laboratorio de Tecnología TechLab, donde se desempeña como desarrollador de software en tecnologías emergentes. Y finalmente tenemos a Ignacio Nacho Cerrato, quien es la cabeza, el head de operaciones del laboratorio, donde lidera el equipo en la exploración, experimentación y generación de conocimiento sobre nuevas tecnologías y su potencial impacto en la organización y en la región. Él también coordina iniciativas orientadas a identificar oportunidades estratégicas, validar casos de uso y fomentar la adopción informada de tecnologías emergentes. Todo esto promoviendo una cultura de innovación y aprendizaje continuo dentro del banco, dentro de él. Entonces, realmente es un gusto para nosotros tenerles el día de hoy. Para empezar, voy a hacerle la palabra a Nacho, quien nos va a compartir el contexto en el que surgió la herramienta y qué necesidades resuelve. Y bueno, posteriormente también nos va a compartir algunos casos de uso. Recuerden, por favor, ir dejando sus preguntas en la sección de Q&A aquí en Zoom. Recuerden que no usamos el chat, solamente usamos el Q&A. Y bueno, vamos contigo, Nacho. Muchas gracias, Yesenia. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias a la iniciativa de Código por Desarrollo para tenernos acá. Y bueno, somos el equipo, como ya presentó Gisenia. Una mención especial, queríamos mencionar a una compañera que no estamos en el equipo, Miluska Pajuelo, que fue muy importante en el equipo. Y si bien hasta ahora, queríamos reconocer también todo su esfuerzo en el desarrollo de esta herramienta. Ale, si pasamos a la próxima presentación, te das un poco la agenda, pero primero queremos presentar un poco lo que es el origen de la herramienta. Eh, no, 1900 no, en 2023-24 tuvimos una reunión con un equipo muy especial del banco que es el que captura lecciones aprendidas de nuestros proyectos. La conversación comenzó en una forma de cómo podíamos usar inteligencia artificial para mejorar la calidad de estas lecciones aprendidas. Ellos encontraban que la gente escribía con muy poco insight de cómo estas lecciones podían ayudar, lo hacían de una forma muy desestructurada y eran muy difíciles de leer. El primer approach que intentamos era usar AI para calificar las lecciones aprendidas basadas en ciertos parámetros que el equipo nos dio. Pero luego de un tiempo eh, hicimos un poco de más pensamiento y dijimos, esto solamente nos puede ayudar a identificar qué está bien y qué está mal. Pues sentíamos que AI tenía el potencial no solamente de revisar y calificar las lecciones aprendidas, pero sino también mejorar su calidad. Y ahí es como que salió el concepto de lo que desarrollamos como una prueba de concepto que se llamaba Lesson GPT. Lesson GPT era un asistente AI que estructurada de una forma muy sencilla a través de preguntas, cómo el usuario escribía esta lección aprendida. Básicamente le preguntaba puntos claves sobre lo que había aprendido, en qué contexto y cómo podía ser aplicado a otros proyectos. Esta POC fue un éxito, la llevamos en distintas instancias a probarla con gente en la región, con nuestros clientes, nuestras agencias ejecutoras, y rápidamente capturó mucho la atención del equipo de conocimiento del banco. Este POC o esta prueba de concepto evolucionó y ahora está siendo parte del Knowledge Platform, la plataforma de conocimiento del banco, en donde ayuda a las agencias ejecutoras a escribir sus lecciones aprendidas. Pero queríamos ir un poquito más lejos. Desde el Tecla vimos un montón de potencial en el uso de AI, no simplemente en lecciones aprendidas, sino en cualquier proceso que pudiera ayudar a alguien a capturar información que principalmente está en la mente de las personas. Sabemos que encuestas o otro tipo de formas de capturar esta información pueden ser muy poco profundas o mucho más cuantitativas que cualificativas. Y sentíamos que tener estas conversaciones con los usuarios o las personas de interés podía dar mucho valor al proyecto. Entonces decidimos, basándonos en lo que aprendimos con LeSOGPT, en crear InterviewGPT. InterviewGPT extiende las capacidades de LeSOGPT a cualquier tipo de captura de información que a una persona se le pueda ocurrir. Básicamente, abstrajimos el concepto de lección a un concepto de entrevista, en donde el admin puede setear sus objetivos para la entrevista, qué tipo de preguntas quiere hacer, qué tipo de preguntas de seguimiento el AI puede hacer, y de esa forma capturar información mucho más valiosa a la hora de hacer un análisis. Por otra parte, basado en nuestras lecciones con LeSonGPT, agregamos una parte en donde InterviewGPT puede no solo capturar la información, lo que el usuario está diciendo, sino también hacer un procesamiento y una normalización de la información de forma que siga una cierta estructura que la persona que está haciendo análisis de los resultados pueda seguir. Por último, decidimos que también era muy útil agregar un módulo de información, de cómo usar AI para consumir esta información. Entonces agregamos un módulo en donde el usuario o el admin puede preguntarle a AI distintos insights o distintas cosas que puedan salir de las respuestas de las personas. Luego de mucho tiempo de iterar, este fue un proyecto que nos pareció súper interesante porque no estábamos solamente enfocándonos a un caso de uso muy específico, sino estábamos buscando la posibilidad de escalar esta solución a cualquier tipo de caso de negocio en donde eh, en la metodología de captura de información podrían tomar la forma de una entrevista. Eh, Solo quiero decir, al final, el tema de contextos, es que cuando decidimos ponerlo en código por desarrollo, nos pareció que cumplía muy bien con nuestras metas de tratar de escalar y maximizar el impacto de esta solución. Nos motivó mucho la idea de que la gente pueda descargar esta herramienta, configurar sus entrevistas o inclusive mejorar la herramienta basada en nuevas necesidades que tengan.
Entonces ahí quería agradecer también a la gente de Código por Desarrollo para que por esta oportunidad de presentar esta herramienta. Ahora si pasamos a la siguiente slide, por favor, Ale. Casos de usos y escenarios. Acá la verdad que siento que es un poco lo que la imaginación pueda tomar. Como digo, este proceso es básicamente configurar un agente de AI a que realice un tipo de entrevista en tu lugar. Entonces, sentimos que tiene un gran impacto, puede ser aplicado en distintos casos de usos y, por supuesto, cada persona puede imaginar distintos casos. Por ejemplo, hemos imaginado algunos casos aquí como ejemplo en retroalimentación ciudadana a escala. Imagínese que el gobierno de la ciudad o el gobierno federal o el gobierno de, de un país decida entender mejor cómo los usuarios se sienten con respecto a sus servicios. Y no solamente a un nivel cuantitativo de satisfactorio o no satisfactorio, sino también quiere escuchar oportunidades de mejora, quiere escuchar dónde están los miedos, dónde están las esperanzas del ciudadano. Uno podría deployar este tipo de entrevista y enviarlo en distintos canales para que la gente responda a estas entrevistas. Otra cosa que es un poquito más relevante quizás el trabajo del banco, monitoreo continuo de programas sociales, por ejemplo, entender cómo la gente usa los fondos o usan los servicios de programas sociales que están siendo desarrollados por el banco o por los gobiernos, de vuelta a nivel de contexto de entrevistas. Pero también sentimos que tienen algunas aplicaciones, por ejemplo, internas. Gestión de cambio organizacional, algo que estamos siempre muy pendientes en el BID, es cómo los cambios que estamos haciendo día a día afectan a nuestros empleados, a nuestros clientes. Entonces, esto puede ser otra herramienta útil para capturar información. Y como, sí, caso general también, imaginemos casos donde tengamos que hacer escucha comunitaria en contextos sensibles, en donde quizás las personas no se sienten cómodas hablando con alguien o queremos mantener algún tipo de anonimización. AI podría hacer eso. AI podría digamos, ser esta interfaz entre la persona que está buscando la información y los usuarios que responden a entrevistas, facilitar esta anonimización de las personas y de sus respuestas. Así como digo, de vuelta, casos de uso sentimos que son infinitos, se pueden aplicar a distintos contextos y creo que es importante en este caso que no solamente es importante la tecnología y el uso de InterviewGPT, sino también un buen diseño de cuáles son los objetivos de la entrevista, cuál es la audiencia, cuáles son los canales. Y eso son cosas claves que hemos aprendido en nuestra experiencia que van a garantizar el uso, el éxito de una herramienta como InterviewGPT. Y con esto, no sé, le va a pasar la palabra a David o seguimos en los próximos temas. Podemos Sí, continuar, Erika. podemos Adelante. continuar, sí. Súper. Entonces, Ale, siguientes sección. Ay, vale. Aquí sigo yo bueno, primero gracias por la invitación a Code for Dev y bueno, contenta de compartirles sobre esta iniciativa. Ahorita quisiéramos contarles un poquito como sobre el panorama del mercado que existe hoy, cómo nos diferenciamos, porque bueno, nosotros como laboratorio de tecnologías emergentes también exploramos que exploramos y experimentamos, no construimos en el vacío. Nosotros pues analizamos qué herramientas, qué herramientas hay en el mercado, evaluamos si ya hay soluciones que pudiéramos adoptar para los casos de negocio que tenemos en el banco, para nuestros clientes internos o externos. Consideramos si podemos integrar o adaptar esto a nuestras herramientas existentes. Y también validamos si realmente hay un vacío que justifica la construcción de este tipo de herramientas, ¿no? Básicamente nuestra lógica es no reinventemos la rueda si ya existe una buena solución. Sin embargo, si no cubre alguna de nuestras necesidades, pues ya ahí nos vamos a explorar y a crear como herramientas que puedan ser útiles para nuestros stakeholders y todas las personas con las que trabajamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el mercado, déjenme paso al siguiente slide. En el mercado, pues vimos, nos enfocamos como en dos tipos digamos, nos fuimos con dos enfoques. Uno es buscar herramientas más de tipo chat como esta, que es Jasna AI. Digamos que exploramos muchas herramientas. De hecho, cuando construimos esto hace 2 años más o menos y empezamos a hacer como esa investigación de mercado o de que existía, no había muchas herramientas y vimos que habían vacíos que podíamos llenar con Interview GPT. Ahorita
También estuvimos haciendo una investigación, ya hay muchas otras herramientas, pero bueno, un poco como para darles una visión de que sí, digamos que tenemos y que podemos cubrir también con Interview, ¿no? Por ejemplo, en este caso, con esta que fue una de las que investigamos, que se llama Jasna AI. Esta nos da un poco de retroalimentación en tiempo real. Son interacciones dinámicas, digamos, en las cuales se puede setear cuáles son las preguntas, el objetivo de esas preguntas. También adapta en este caso la IA, que es la que interactúa con el usuario, se puede adaptar su tono a los diferentes tipos de usuario y demás. Y bueno, también genera reportes avanzados usando inteligencia artificial, en este caso inteligencia artificial generativa, ¿no? Y bueno, también maneja la privacidad de datos, cuenta con una política de privacidad de datos, que es algo que también es importante para nosotros. Otro de los, bueno, algo un poquito como de los insights que genera esta aplicación. La verdad que aquí vimos que había oportunidades de mejora, por lo menos en ese entonces veíamos que los reportes que nos daban eran bastante restrictivos, por decirlo así. Necesitamos que esto se pudiera adaptar un poco más al caso de negocio, a nuestros contextos, a distintos contextos que también manejamos. Entonces ahí vimos una oportunidad, sobre todo en esta parte. Por otro lado, también estuvimos explorando como aplicaciones tipo Avatar, donde se interactuara no solo como una IA conversacional, sino también como con avatars. Fue algo que consideramos en incluir en la aplicación. Pero bueno, también pensamos en que queríamos que fuera un formato donde los usuarios se concentraran más en lo que ocurría durante la conversación, como de pronto no se distrajeran con los avatars, pero bueno, vemos que es algo llamativo y que puede también generar como esa interacción con los usuarios, ¿no? En este caso, esta que se llama Fortel AI, que fue otra que exploramos, esta sí es con cámara encendida y se puede ver como una persona generada con IA con la que interactúan los usuarios, es multilingüe, es offline, que es, la verdad es algo bueno. Creación de links genéricos, sobre todo para encuestas públicas. Aquí eso también era algo importante para nosotros, que si queríamos que esto fuera totalmente privado y garantizar la seguridad de los datos, pues bueno, con estas herramientas de terceros veíamos que no estábamos tan seguros de que pudieran cubrir toda esa parte, ¿no? De privacidad. Y bueno, también incorporaba una parte que nos pareció muy interesante, igual también para que se inspiren, que es la incorporación de insights sobre la percepción y el sentimiento, lo cual es bastante interesante que pudieran incorporar eso. Los insights muy similares a los de la aplicación que les comenté antes, muy porcentuales. También veíamos como restricciones en cuanto al acceso a la data que le proveíamos a la aplicación, como que siempre había que pagar un poco más para poder tener acceso a toda la información que se le proveía. Entonces, bueno, ya a nivel de costos es algo importante también que hay que considerar, ¿no? Y bueno, digamos que hay estas dos alternativas, hay muchas más. Aquí como un overview de más o menos qué es lo que, las diferencias y como los beneficios que tenemos. En nuestro caso, nuestra necesidad era mucho sobre el control de los datos, que en cuanto al despliegue, en las posibilidades de adaptación de las preguntas y la lógica según el contexto de los distintos, digamos, de los distintos tipos de posibles negocios o casos de la región que pudiéramos manejar. Eso es muy importante para nosotros. Su adaptabilidad a múltiples países, porque trabajamos con múltiples personas en toda la región, Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, en nuestro caso a nivel interno, también la integración con los procesos internos, que es uno de los beneficios. Y bueno, lo clave ahorita de estas herramientas son SaaS, sobre todo cerradas, donde debemos pagar. Y bueno, ya con Interview GPT, digamos que lo disponibilizamos y bueno, es código abierto donde tenemos, digamos, contamos con esa transparencia de lo que se trabajó, la adaptabilidad para distintos equipos, la reutilización para todo tipo de contextos y bueno, no dependemos de un proveedor cerrado, ¿no? Para acceder a nuestros datos y para garantizar la seguridad de ellos. Entonces, digamos que hay una gama de opciones, igual se las presentamos para que conozcan que hay en el mercado, pero también sepan bueno, contamos con herramientas también en la región de código abierto, como es Interview GPT. Eso por allí.
Y lo siguiente que quería hacerles ya para no alargar tanto es una demo. Queremos mostrarle cómo funciona la herramienta. Esta herramienta, bueno, les trajimos un video, voy a reproducirlo, pero bueno, la herramienta tiene dos vistas, una vista de administrador y una vista de usuario. El administrador que, como mencionó Nacho, es quien setea y configura todas las entrevistas y los usuarios, pues que son quienes reciben estas entrevistas para completarlas, ¿no? Entonces voy a reproducir acá el video y les voy contando. Entonces, lo primero con lo que nos encontramos en la vista de administrador, aquí iniciamos sesión. La idea es que esto se acaba de autenticación. En nuestro caso, usamos los métodos de autenticación con las credenciales que tenemos en el banco. Aquí luego cuando ingresamos se pueden ver todas las entrevistas que hemos creado hasta el momento, porque un admin puede tener múltiples entrevistas y al darle en el botón crear, pues ya ingresamos a la creación de la entrevista como tal. Aquí ingresamos el título. Ingresamos una descripción, esa descripción se usa, el modelo la usa como contexto también cuando se va a realizar la entrevista como tal. También le dimos la opción, agregamos esta funcionalidad de agregarle tags para, sobre todo enfocado en análisis posteriores que querramos hacer, clasificación de estas entrevistas, de pronto en cuanto a, sí, cuando queremos agrupar o parametrizar en general. Y luego alguna parte importante es esta parte que ven en pantalla, que es el prompt, que son las instrucciones pues, que le pasamos al modelo. Esto específicamente se usa en una parte de la vista de usuario, cuando el usuario ya completa la entrevista. Al final, para el usuario mismo y para que él pueda visualizar, se genera un reporte con todas sus respuestas y se genera básicamente usando las instrucciones que le damos en esta parte. Se puede generar un reporte, un informe, un resumen. Nosotros aquí, pues para este ejemplo, decidimos un reporte. Entonces eso es lo que va a generar. También le agregamos esta funcionalidad que es de refinar el prompt. Esto porque, bueno, en nuestro caso, cualquier otro usuario que lo use como administrador puede no tener, digamos, no necesariamente debe ser experto en prompt engineering ni ser experto escribiendo prompts. Entonces aquí agregamos esta ayuda para que con AI les ayude a refinar estas instrucciones y sean más acordes a lo que esperarían estos modelos. Y como ven, aquí lo estructuró mejor luego de que le pase por esa refinación. En este siguiente paso ya nos vamos a setear las preguntas. Aquí adicional, estas son las preguntas que se van a ver en el chat, pero adicional a esto podemos setear la pantalla de bienvenida o esa parte de bienvenida donde inicia el chat. Aquí lo quisimos hacer personalizado porque va de acuerdo a la temática de la entrevista. Entonces, en este caso es de operaciones y como ven aquí le dimos como un contexto y un saludo. Acá está la pantalla como de agradecimiento, despedida cuando ya termina la entrevista. Ese es como el mensaje con el que se va a encontrar el usuario. Y una vez se setea eso, ahí sí vamos con las preguntas. Entonces vamos seteando aquí, esta parte es clave, se setea pregunta y contexto. Estas son las preguntas que va a seguir. A ver, tenemos dos modos, ¿no? Chat conversacional y modo pregunta-pregunta. Pero hablando específicamente del chat conversacional, ahorita igual les voy a mostrar un poco de la parte pregunta-pregunta. Seteamos una pregunta, que es la pregunta que queremos que digamos que la gente de IA busque que se responda dentro de la conversación. Pero además de eso, le incorporamos ese campo de contexto para que él pueda también entender en qué debe profundizar para obtener insights completos sobre esa información que se quiere obtener. Es decir, por ejemplo, aquí en este caso le está poniendo un texto de importante saber que ha funcionado bien y cómo podría mejorar. Entonces, cuando él note que la pregunta se respondió, pero el contexto no está completo, él va a seguir haciendo preguntas de seguimiento para tratar de que el insight sea completo, tener información más amplia sobre, sí, sobre lo que queremos saber de nuestros usuarios, ¿no? Y ahí va haciendo sobre todo preguntas de seguimiento, pidiéndole ejemplos. Y bueno, ahorita lo van a ver cómo funciona en el chat. Pero un poco es como que hasta que no cumple estas condiciones, no pasa a la siguiente pregunta. Entonces, un poco es como el funcionamiento. Esto es un grupo de agentes que van trabajando en esto. Más adelante también les vamos a contar sobre eso. Pero bueno, es un poco como va funcionando. Aquí también seteamos un punto que era de si era requerido o no. Allí ven que está como ese check.
Y ahí en esa parte lo que hace es si la pregunta es requerida o no que el usuario la responda. Esto ayuda a la gente a saber si, porque está la opción de que el usuario diga no sé o no la quiso responder, digamos que la gente no siga insistiendo. Aquí se ve la parte de los tipos de entrevista, chat, question by question. La primera que les voy a mostrar, que les vamos a mostrar es en chat, el tipo de entrevista tipo chat conversacional. Aquí puede el usuario autenticarse cuando vaya a completar la entrevista. En este caso yo no lo habilité. Y luego completamos a quienes queremos enviar la invitación. Puede ser una o múltiples usuarios al tiempo. Ellos van a recibir luego esta información en su correo, una invitación y dentro el link al que pueden ingresar para responder a la entrevista. Nosotros aquí pues configuramos un componente en SendGrid, si mal no estoy, para el envío, pero digamos que eso es intercambiable, pueden usar cualquier método para el envío de los correos. Ya aquí la termina, quedó creada, finalizó la creación. Como les decía, eso llega al correo con un link donde el usuario ya accede a la entrevista. O si, por ejemplo, como administradores queremos enviar por otro medio la entrevista, podemos hacerlo aquí ingresando nuevamente y copiando el link. Ahí aparecerían todos los usuarios, ¿no? Y bueno, ya creada, viene la vista de usuario. Aquí ya ingresamos como al link que llegó a mi correo como usuario. Aquí cambio de rol un poquito. Y aquí empieza la entrevista. Si ven arriba, vemos el mensaje de bienvenida que setearon nuestros administradores y empieza la primera pregunta. Aquí yo respondo como usuario y empieza esa evaluación de los agentes, ¿no? De, ok, esta respuesta, perdón, responde a mi pregunta. Sí la responde, pero falta completar el contexto. Empieza a hacer preguntas de seguimiento. Si se fijan ahí, la segunda parte que está por acá, creo que no sé si la puedo señalar, pero ahí es una pregunta de seguimiento. Por ejemplo, aquí le pide como qué implica esta etapa y le dice que qué actores son los que participaron. Y una vez que ya como que nota que está completada, si ven aquí en esta parte dice, ahora pasemos a la siguiente pregunta. Ahí es cuando un agente toma la decisión de, perfecto, ahora sí ya está completa, vamos a la siguiente. Y le pasa la siguiente pregunta al usuario. Así van uno a uno. Dentro de, digamos, este funcionamiento de los agentes, aquí tratamos en las instrucciones de que no haya bias o digamos que ellos no traten como de influenciar al usuario en sus respuestas, sino que sea algo más que directamente el usuario nos proporcione esa información que necesitamos, ¿no? Igual va haciendo las preguntas de seguimiento o va pidiendo ejemplos, como en algunos casos, por ella pide un ejemplo o le pide que le cuente un poco más sobre eso, como para tener ese contexto completo de eso que se quiere como rescatar en la entrevista, ¿no? Y bueno, aquí van pasando pregunta a pregunta, son bastantes como preguntas de seguimiento. Allí, si ven, pasa la siguiente pregunta. Voy a adelantar un poquito el video a una parte, a esta parte. Además de poder escribir dentro del campo de texto, como funciona un chat conversacional habitual, también incorporamos funcionalidad de voz, esto para facilitar también como la experiencia de los usuarios. Además de hacerlo más interactivo, lo hacemos más también amigable en cuanto a que si tiene que escribir bastante información, puede usar la funcionalidad de voz. Ahí presiona el micrófono, empieza a grabar, lo detiene cuando el usuario desee y puede modificarla una vez que detiene la grabación. Entonces, digamos que eso también facilita mucho a los usuarios a que se concentren en esa información que se quiere recabar y que se quiere rescatar en la conversación y que no se ocupen tanto o se cansen de escribir, ¿no? Entonces, ahí creo que ese es un feature clave. Em, Voy a adelantar un poquito porque aquí es hasta que termine la conversación. Listo. Una vez que ya termina la conversación, voy a echarme un poquito atrás. Una vez que ya termina la conversación, aparece ese botón de generar. Y ahí lo que hace es generar ese reporte que nuestro admin seteó para que nosotros como usuarios que estamos llenando la entrevista podamos ver como esa información recopilada con esa estructura definida por el administrador. De acuerdo a lo que se ingrese en el prompt que les mostré antes, en el admin, en la vista del administrador, eso es lo que va a ver el usuario acá.
Y aquí ya veo como ese resumen de mis respuestas, ¿no? Como usuario también puedo modificarla si hay algo con lo que no esté de acuerdo y también incorporamos una herramienta de guía para que nos ayude a mejorar también esa respuesta. Por lo menos aquí le ingresamos de que las responsabilidades deben estar claras para que eso se incluyera en el reporte, de que eso es importante y él nos ayuda a ajustarlo. Aquí hacemos un disclaimer antes de que lo envíen de que, bueno, esto es asistido por IA y siempre las respuestas generadas por IA deben ser validadas. Por acá les quise mostrar un poco como la parte de cuando es pregunta a pregunta, que no es más que cambiar ese check que está allá. Y aquí les muestro cómo se ve del lado del usuario. En vez de ser una entrevista conversacional, como ven, es como una pregunta abierta donde el usuario va escribiendo sus respuestas. Si presionan en esos audífonos que están allí, pueden escuchar la pregunta, esto para temas de accesibilidad, que es bien importante también, y grabar la respuesta, igual como ocurre en el otro tipo de entrevista. Entonces, eso es como a grandes rasgos. Algo que faltó aquí y que Nacho mencionó es que en la parte del administrador también tiene varias ayudas con IA generativa. Allá pues se ven unos reportes. El usuario administrador puede visualizar los reportes y dashboard de todo de la información recopilada de todos los usuarios. Y además de eso, incorporamos IA también para que él pueda ir haciendo análisis de la información recopilada. Puede incluso ir chateando con esa data. Y cuando digo chateando me refiero a que tiene un chat dentro del cual va consultándole o consulta a la data que se haya recogido de los usuarios. Entonces le puede ir preguntando cuántos usuarios hasta el momento han respondido en la entrevista y tiene una respuesta en un chat interno en la parte del admin. O cuál ha sido la visión general de los usuarios hasta este momento, porque puede ser incluso que los usuarios tengamos 100 invitaciones y solo 30 han respondido. Entonces, tener esos insights parciales de lo que va ocurriendo en el proceso casi que en tiempo real, gracias a esas como funcionalidades que le incorporamos también al administrador. Y bueno, aquí terminamos como esta sección. Muchas gracias, Ale. La verdad es que estamos súper emocionados porque hemos visto un montón de interacción en el Q&A y tenemos bastantes preguntas, la verdad. Entonces voy a darle el micro, pasarle a David para que nos apoye con las preguntas, ya que son bastantes. Claro, Jess, muchas gracias. Y de nuevo agradecer mucho a Ale, a Nacho y a todo el equipo que nos acompaña el día de hoy de Interview GPT. Es un gusto saludarles a todas y todos. Gracias por acompañarnos acá. Ale y Nacho, hay bastantes preguntas, como dice Jess. De hecho, lo que he estado haciendo es las voy catalogando como por temáticas o un poco el objetivo de la pregunta. Y algo que me llama muchísimo la atención es que varias de ellas, de estas dudas, tienen que ver con cuestiones éticas, con la responsabilidad del uso de la tecnología, ¿no? Entonces, por ejemplo, Emerson no es tanto una pregunta, pero es más como una impresión y nos habla, ¿no? Que es muy importante contar con prompts para que la IA pues apoye la evolución de los procesos de trabajo y tareas, pero siempre con ética y sin caer en alucinaciones o usos poco responsables. Y después tenemos otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, José Sánchez nos dice que la IA y GPT son herramientas muy útiles, pero cómo controlar su uso malintencionado, particularmente a gente que pues no necesariamente le da el uso adecuado o correcto y transforma, ¿no? La realidad de algún proyecto, de algún resultado. Hay otras preguntas también muy relacionadas que tienen que ver con los sesgos. Entonces, si quieren, primero hablemos sobre este uso ético y responsable. Y hay otras dos muy interesantes que tienen que ver con sesgos y ahorita mismo se las hago. Adelante, Ale o Jess. O Nacho. Nacho, si quieres responder Sí, tú. y Ale, complementarme si querés. Sí, súper importante el tema ético, digamos. Creo que lo que quisimos en nuestra visión era dar una herramienta para que las personas puedan usar AI para cumplir algún tipo de misión que tengan con respecto a recolección de información. Sin embargo, lo que menciona es muy importante. En lo que nosotros no hemos citado mucho, nosotros tenemos dentro del banco, digamos, ya
framework ético de cómo usar AI y todo eso, y siempre seguimos esos puntos. Si bien creo que sí, a ver, alguien podría quizás usar esta herramienta para hacer spam o tratar de hacer un tipo de escamas, sorry, de scams para tratar de sacar información de las personas. Y eso es algo que creo que es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Digamos, creo que no lo hemos puesto límites en ese sentido, porque ya sea el código abierto, digamos, no tenemos mucho, esto, estamos compartiendo la solución de cero, entonces si alguien quiere usarlo para eso, eh, es un problema. Sí tenemos nuestras condiciones de uso y todo eso. Con el tema de los sesgos, creo que esto es muy importante para, para la persona que está usando la herramienta como la persona que envía a hacer la entrevista, ¿no? Uno tiene que estar consciente de que las respuestas fueron procesadas por AI y una forma en que hemos usado para tratar de minimizar esto es lo que mostró Ale, en donde mostramos lo que la AI está generando, lo que la AI entendió de la entrevista al usuario que fue el que respondió la pregunta. Entonces el usuario puede ahí identificar si hubo un sesgo, si AI entendió algo mal y corregirlo. Y eso nos pareció súper importante cuando empezamos esto. No queríamos que no hubiera transparencia entre lo que responde la persona, lo que genera la AI y lo que va a ver la persona realizando el proceso de entrevistas. Y es una forma en que tratamos de minimizar el tema de sesgos. Y eso a través de transparencia de cómo AI está generando resultados. No sé, Ale, si hay algo que te gustaría complementar. Sí, sí, algo que incluso es interesante y que creo que es importante, algo que incluimos dentro de la arquitectura, sobre todo en la parte de IA, fue en cuanto a seguridad y en cuanto a, sí, incluimos filtros de por sí los modelos ya los tienen, ¿no? Filtros de lenguaje y de contenido. Allí en esa parte sí nos aseguramos, creamos funciones adicionales cuando ya estén revisando el código, que estoy segura que muchos de ustedes lo van a reutilizar o van a querer por ahí verlo. Sí nos aseguramos de incluir algunas funciones y como esos guardrails justo de que el contenido que se esté compartiendo, el contenido que se trate dentro del chat mismo, porque puede salirse de, digamos, políticas de lenguaje no explícito y demás, si nos aseguramos como de incorporar funciones en el manejo de eso. De por sí los modelos ya nos dan como algunas políticas que nos aseguran en esa parte. Nosotros también incorporamos algunas funciones como para asegurar esa parte de que de alguna manera sea un chat seguro y de que digamos que la información y el lenguaje que se maneje sea ético y dentro de lo seguro y normal, ¿no? Entonces, sí, eso quería agregar. Muchas gracias, Ale. Y Nacho, sí, de hecho es algo bastante importante y más porque al parecer estoy viendo también ya más preguntas muy relacionadas con esto, que no tiene nada más que ver con estos sesgos y comportamiento de la herramienta, sino también cuestiones de género o de idioma. Hay un par de puntos en particular y creo que ya respondiste un poco, ¿no? Hablaban de cómo evitar los sesgos de género. Eh, por lo visto estamos priorizando más lo masculino desde el análisis. Ahí me encantaría ver si tiene algún tipo de reacción. Y también alguien habla algo muy interesante sobre el tema cultural. Nos preguntan cómo esta IA recoge la cultura de cada país, ¿no? Cómo hacemos esta configuración. Dice si depende más de la idiosincrasia de cada país y de de sus casos. Eh, esto cómo se va configurando en la plataforma y cómo vamos exactamente lo que dijiste ahorita, Ale, ¿no? Evitando esos riesgos posteriores. Sí. Yo diría que eso es lo positivo de, digamos, de tener código abierto y de la transparencia de todo esto. Y nosotros sí tratamos de hacer esto lo más modularizable posible. En este caso, por lo menos en cuanto a prompts e instrucciones del modelo, incluyendo las instrucciones que llevan todos los agentes, son totalmente editables actualmente. Lo que sí incluimos directamente y explícitamente es en cuanto al lenguaje, de que si una persona lo va a usar en otro idioma, en inglés o en español, que siempre responde en el idioma del usuario. Ya en cuanto a, no sé, tonos y jergas propias, digamos que en nuestros tests notamos que estos modelos ya son capaces como de entender ese tipo de lenguajes coloquiales o de acuerdo al país, lo cual es muy bueno. Pero digamos que también las instrucciones que le damos al modelo
son fácilmente accesibles y ajustables también de acuerdo al contexto del país. Si digamos que ya esta herramienta la quieren utilizar, por lo menos yo soy de Colombia y mis compañeros cada uno es de un país diferente, Argentina y El Salvador. Claro, es totalmente adaptable y las instrucciones se pueden ajustar como al contexto del país o de la región donde se vaya a usar. Entonces, digamos que sí pensamos un poco en eso, sobre todo en el idioma, que es lo como lo más tangible directamente, pero claro, las instrucciones se pueden ajustar sin problema a futuro. Excelente, gracias Ale. De hecho, tenemos preguntas relacionadas con ello también. Voy a colectar diversas preguntas también que tienen que ver con diferencia de otras herramientas y ya después les dejo continuar con la sesión y al final que sepan todas y todos que vamos a tener de nuevo este espacio de preguntas. Pero justo de esto que hablabas ahorita, Alejandra, que tiene que ver también cómo vamos configurando la herramienta. Alguien nos preguntaba desde Perú, bajo un contexto de capturar información cualitativa en contextos sensibles, particularmente, o un ejemplo, escucha comunitaria, ¿cuáles creen que son las principales diferencias en usar Interview GPT versus, no sé, algunas otras herramientas, por ejemplo, una encuesta autoadministrada, bien seteada? Y con eso también, digo, doy pie a este bloque más de diferencia con otras herramientas. Hay varias personas preguntando, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de esta herramienta de Interview GPT con otras aplicaciones de inteligencia artificial que también son bastante buenas, que son muy utilizadas, pero pues claramente hay beneficios para cada usuario, ¿no? Entonces, con eso los dejo. Sí, Sí, ¿quieres que empezar un segundo? Que tengo un pensamiento con respecto a la primera pregunta. vale. Sí, a ver, lo que quisimos era ampliar el, el set de herramientas que la gente tiene para, digamos, extraer informaciones tipo de entrevistas, pero no quisimos, digamos, reemplazar nada que ya existe y que ya es útil para ciertas cosas. Entendemos que los formularios o las encuestas tienen un montón de valor, justamente a nivel cualitativo, cuantitativo, no cualitativo, pero también sabemos que hay muchos procesos, y nos pasa porque lo hacemos en el banco, que, digamos, necesitamos escuchar al usuario. Necesitamos que se pueda expresar, que pueda decirlo con sus palabras, que no simplemente pueda elegir tres opciones. Y lo que encontrábamos que en el tipo de encuestas donde no son cuantitativas, pero tenés la parte de código de texto abierto, no hay suficientemente control, digamos, de lo que puede poner el usuario. Si el usuario no entendió bien la pregunta, quizás la respuesta abierta que escriba no responde la pregunta. Lo que estamos tratando de lograr aquí es que AI no solo capture la respuesta, sino que también ayude al usuario a iterar sobre esa respuesta para que el objetivo, el contexto de la pregunta se responda de una forma satisfactoria. Entonces, este ida y de vueltas es útil. De vuelta, sentimos que es un complemento a herramientas existentes, no intentamos reemplazar nada. De hecho, hubo un par de preguntas que estuve diciendo si esto podía usarse para temas eh, cualitativos, a lo que mi respuesta sería, quizás sí, pero no sentimos que estamos tratando de reinventar la rueda con procesos que ya son útiles. Eh, entonces nos enfocamos mucho más en explorar esta nueva posibilidad de cómo usar AI para extraer más temas cuantitativos y específicamente temas que requieren al usuario expresarse en su forma natural, usar sus palabras para comunicar lo que nos quiere comunicar. Sí. Y ahí quería sumarle, creo que la segunda pregunta, o tal vez iba en la primera pregunta también, donde consultaban sobre cómo a nivel de seguridad de la información y todo esto. Pues bueno, aquí más que todo hay algunas recomendaciones. Eh, digamos que a nivel de otras herramientas, pues ya en este caso tendríamos una herramienta administrada por nosotros, donde pues claramente podemos ya tener en cuenta qué tipos de modelos sobre todo usamos, las herramientas, los herramientas de tercero que integramos a nuestra herramienta. Entonces digamos que ya tendríamos el control y el manejo sobre ello. Y algunas recomendaciones, por lo menos en nuestro caso, que es justo esta herramienta, por lo menos para nuestro caso interno del banco, eh, pudimos, en el piloto pudimos haber tenido, no sé, casos de donde las personas quisieran hablar en entrevistas, en estas entrevistas sobre operaciones que aún no han sido publicadas, que digamos que son privadas, que información que no puede salir aún al público.
pero no queríamos dejar como de lado o digamos que también ese tipo de usuarios o ese tipo de necesidades, ¿no? Para este caso, también pensamos en que esto se pueda conectar con distintos tipos de modelos. En nuestro caso, y es una recomendación más a nivel del banco, o bueno, no una recomendación del banco, sino me refiero, digamos que lo que nosotros hicimos para que esto pudiera ser usado al interno fue usar un modelo, en este caso Azure OpenAI, que bueno, a nivel enterprise ya teníamos como esa garantía de que la información que se proveyera al modelo no iba a ser reutilizada para entrenar al modelo nuevamente o compartida con otros usuarios que también usan estos modelos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, digamos que sobre todo en eso, en el control que tenemos de las herramientas de terceros, las API a las que nos conectamos. Más adelante les vamos a hablar de la arquitectura, pero gracias a que también lo hicimos modularizable y podemos reemplazar algunos componentes, podemos usar tantos modelos que nos dan esa garantía de mantener nuestra data privada como otros modelos más open source si no requerimos de mayor privacidad. Entonces, sí, creo que eso podría ser útil para ese tipo de casos más sensibles, ¿no? Gracias, Alejandra e Ignacio. Sí, de hecho veo bastantes preguntas, lo cual me parece increíble la participación que tenemos el día de hoy. Qué buena forma de empezar el año y nuestra serie de webinars. Ahorita les voy a dejar continuar con la sesión para que hablen justo todos estos temas que tienen pendientes, Ale. Y continúo, pero allá hay muchas personas pidiéndonos información de contacto, manuales, donde pueden encontrar más sobre la herramienta. Entonces, ya hablaremos de eso. Mientras tanto, les cedo otra vez el micrófono y les dejo continuar. Perfecto. Gracias, David. Sí, voy a retomar yo para aliviar la garganta de mis colegas. Ujú. Solamente antes que empieces, JD, José Daniel, hay varias preguntas que no se han contestado, pero hay muchas que se van a responder en este momento con la sección que va a presentar José Daniel. Entonces, sigan preguntando, pero hay muchas que ya van a ser respondidas, así que para que no pierdan la esperanza que sí van a obtener alguna respuesta. Gracias, Yesenia. Si podemos avanzar a la siguiente slide. Sí, la arquitectura del sistema se compone de tres elementos importantes, ¿no? Creo los más importantes que sería la capa del frontend, que es la capa una de las capas que mostró Alejandra, que es donde el usuario interactúa con la aplicación a modo de tipo chat o a modo de una preguntas y respuestas uno a uno, donde también los usuarios de tipo administrador pueden hacer esa gestión de todas las entrevistas, crear nuevas entrevistas, agregar las preguntas, consultar la información de todo lo que se va generando, etcétera, ¿no? Adicionalmente tenemos este backend, que es un conjunto de APIs que se están exponiendo para que sean consumidas por el frontend. Luego también tenemos adicionalmente una capa AI que es muy importante para darle ese tratamiento a las encuestas, particularmente muy importante en esas encuestas tipo chat, en las cuales tenemos como una arquitectura muy especial, ¿no? Que se encarga de dar ese seguimiento, ese follow-up a partir del contexto el contexto de las preguntas y qué es lo que esperamos que el usuario responda. Si, algo que vale la pena aclarar es que si esto bien es una solución open source, si vienen siguiendo todo lo que se vino comentando en el webinar, esto nació de una necesidad corporativa, ¿no? O sea, de un problema corporativo. Entonces, teniendo esa necesidad corporativa, nosotros también lo pensamos inicialmente como una solución corporativa. Entonces, por eso podemos saber que muchos de los componentes están alojados, o fueron construidos utilizando servicios de Microsoft Azure. Entonces, si bien el código es open source, sí estamos con de momento hay una dependencia a servicios de Azure para el funcionamiento de la aplicación. Siguiente slide. Y aquí vamos a entrar un poco a ver cómo está configurado, ¿no? La arquitectura de la aplicación. Entonces, tenemos una interfaz web que fue desarrollada con React.js y sumándole TypeScript, donde tenemos lo que decía, un modo chat, un modo secuencial, el panel de admin y la gestión de la autenticación. Para la autenticación, de nuevo, de momento es una autenticación tipo que sigue el protocolo OAuth, pero actualmente está utilizando librerías que facilitan la conexión, la autenticación utilizando servicios de Azure Active Directory. Eso porque de nuevo en el banco utilizamos esta plataforma, entonces lo lógico para nosotros era comenzar
con este mecanismo de autenticación para facilitar el acceso a nuestros usuarios. Ahora, existe una interacción, ¿no?, que entre la interfaz web y los servicios del back office, que sería el API backend, que es donde se gestiona toda la información. Y tenemos también este API de AI, donde está la generación de las entrevistas y el chat. Siguiente. Dentro del backend, el backend está montado sobre bueno, estamos utilizando un mecanismo serverless. O sea, no tenemos como no sé, una aplicación solo, o sea, tenemos una máquina virtual en la que está corriendo el backend, sino que tenemos una arquitectura serverless basada en Azure Functions. Entonces, eso nos facilita bastante la escala del API, de modo que, por ejemplo, si tenemos 10.000 peticiones al mismo tiempo para el uso de AI, entonces la plataforma nos permite levantar 10.000 instancias de nuestra función para manejar estos requests. Y también nos da la flexibilidad de que si la aplicación no se usa, entonces también nos genera un costo cero. Entonces, tenemos una aplicación, como decía, basada en Azure Functions con .NET, .NET Core versión 8, y en la cual tenemos diferentes APIs, ¿no?, diferentes endpoints, en los cuales hacemos toda esa gestión administrativa. Tenemos como endpoints donde podemos tener acceso a información, bueno, donde a hacer esa descarga de las preguntas para cada encuesta, manejar la gestión de las entrevistas, si son entrevistas públicas, si son privadas, manejar también la autenticación cuando las entrevistas son del tipo privadas. Entonces, para eso también hacemos uso también, como decía, este protocolo OAuth, donde al final esperamos que se envíe un token, y ese token es validado para identificar el usuario y luego de permitirle el acceso a los diferentes endpoints. Y luego tenemos también en el fondo tenemos una base de datos SQL, Microsoft SQL, que se fue y que también fue programado su acceso vía el Entity Framework de .NET. Adicionalmente también lo conectamos con servicios de terceros, particularmente para el caso de envío de correos. Si vieron el demo, en una parte donde nosotros podemos enviar invitaciones a los diferentes usuarios que queremos que respondan las preguntas generadas por la encuesta, o sea, generadas por el administrador. Y actualmente, por facilidad, nosotros damos la posibilidad de configurar dos servicios, ya sea Mailgun o SendGrid. Básicamente, lo único que va a requerir es que hacer una configuración de cuáles son las credenciales para cada uno de estos servicios dentro con el momento de cuando estamos configurando el deployment del API. Siguiente. Creo que ahí te dejo, Airle, para que comentes un poco sobre la capa AI. Sí. Y bueno, como ya saben, tenemos también esta capa AI que también sirve y digamos que trabaja en conjunto y se integra junto al resto de componentes de la aplicación. Aquí en este caso, esta API, al igual que todas las funciones y los endpoints del backend, los construimos con Azure Functions, en este caso Python 3.12. Aquí importante recalco eso porque Landgraph, que es un framework relativamente moderno, que fue sobre el que se construyó todo el flujo de agentes de la entrevista, trabaja con Python 3.2 o superior. Esta capa, digamos que le da soporte a toda la parte del flujo de la entrevista cuando estamos en el modo chat. También le da soporte, por otro lado, a la parte de ese chat que les mencionaba que no se veía en la demo, para la parte del administrador, donde él puede también interactuar y hacer consultas sobre las respuestas de los usuarios. Y también para la parte de la validación de las respuestas, en la parte final donde se genera ese reporte final sobre las respuestas y qué es lo que visualiza el usuario cuando completa la entrevista. Lo que comentaba antes, incorporamos manejo de filtros de contenido, esto para darle mayor seguridad a la información que se comparte dentro del flujo de chat. Y bueno, todo este componente de AI, digamos, y todo sus respuestas están conectadas al servicio, a un modelo de inteligencia artificial generativa. En nuestro caso, como les mencionaba antes, también usamos Azure OpenAI, pues porque estamos en todo en nuestro entorno Microsoft dentro del banco, pero
Más allá de eso, digamos que es totalmente reemplazable, se pueden usar otro tipo de modelos, incluso modelos open source. Solo es intercambiar lo mismo, las credenciales que se usan, las keys y tokens y digamos que todos los deployments, tokens y demás que se requieren para conectar el modelo. Y en cuanto a permanencia, perdón, persistencia de la información, toda esta capa está conectada con una base de datos en Postgres SQL. Aquí esto también es intercambiable, que es donde, digamos, se almacena todo lo que ocurre en las sesiones y en las conversaciones de los usuarios, en lo que llamamos dentro del framework de Langra como checkpoint o checkpointers, que es lo que se va almacenando por cada sesión y por cada usuario también. Todo esto, en nuestro caso, en ese momento usamos Postgres SQL. En este momento ya hay distintos checkpointers que se integran muy bien con el framework, con LangGraph. Em, y en este caso, la verdad, podría decir que recomiendo Postgres porque fue el primero que digamos que integraron con el framework y se integran muy fácilmente. Pues por lo menos facilita la inicialización de tabla, de sesiones, todo digamos que ya está incorporado, integrado muy bien al momento en que se inicia cada conversación, como que digamos que ya en su integración el checkpoint lo maneja junto con el framework muy bien. Entonces, igual reemplazable, incluso pueden crear sus checkpointers desde cero, digamos que esa conexión con la base de datos también se puede hacer. Entonces, eso a nivel de AI. Ay, a ver, aquí paso lo siguiente. Ya entrando como más a detalle, queríamos sí contarles un poco de cómo trabaja esta parte del flujo de las entrevistas, que creo que es como lo más, en esa parte del chat, cómo funciona. Y bueno, aquí lo que les decía, el modelo se puede intercambiar sin ningún problema, el checkpointer también, ahí se guardan todas las conversaciones. Y bueno, en cuanto al framework, nosotros usamos LangGraph. LangGraph, pues, es un modelo, un framework que maneja grafos de estado y lo que nos ayuda a que esto no sea como un simple prompt que le pasamos a una instrucción que le pasamos al modelo, sino que nos permite, o el sistema mismo genera esos instrucciones dinámicas de acuerdo a lo que vaya ocurriendo, que justo se adapta muy bien porque, como sabemos, queríamos que se adaptara un poco a la respuesta del usuario, ¿no? Y a cada pregunta y a su contexto. Entonces aquí tenemos nodos. Estos nodos es lo que comúnmente conocemos como agentes. Y bueno, cada uno de estos nodos o agentes son como artefactos o funciones, si lo queremos simplificar mucho más, con una tarea muy específica que deben cumplir y que con incorporando IA, ellos van tomando decisiones sobre la tarea asignada a cada uno de ellos. En este caso, por ejemplo, este primer nodo, que es el que hace la validación, en este nodo o este agente lo que hace es validar si, mejor dicho, va pasando cada pregunta, este nodo recibe su pregunta y va validando si, perdón, la respuesta y la pregunta y va validando si esa respuesta ya responde o completa, ¿cómo decirlo? Si responde completamente a la pregunta que queremos y además de eso al contexto que le pasamos. Entonces en cada iteración él va haciendo esa validación. Si responde correctamente, hace la transferencia al siguiente agente, corrijo, si respondió correctamente y ya completó toda la pregunta y el contexto, pasa al nodo de Firewall, lo llamamos como despedida o algo así, y este se encarga como de agradecerle al usuario por la respuesta que nos dio y pasar a la siguiente pregunta, y eso lo va actualizando en el estado. O si el usuario aún no ha completado porque falta algún punto del contexto o la respuesta quedó a medias o no está completa, entonces pasa al nodo de entrevistador o interviewer, que es el que itera y va haciendo esas preguntas de seguimiento. Entonces van como jugando en eso en cada una de las preguntas. Por cada agente, ellos comparten un estado. Ese estado, cada uno de los agentes recibe este estado con todos los parámetros que incluyen lo que va ocurriendo en la conversación, toma su decisión y genera y actualiza el estado nuevamente. Y eso pasa al siguiente nodo. Así se intercomunican cada agente entre sí.
toda esta información que se recoge aquí, todos los estados y todo lo que va ocurriendo, se va almacenando en ciertos puntos clave digamos, del grafo o de la conversación, se va almacenando como checkpoints o snapshots dentro de esta base de datos, que es lo que llamamos como esos checkpoints que se generan en ciertos puntos claves. Algo importante y que es de bastante ayuda porque en ciertos momentos puede pasar que el usuario, no sé, se le vaya la luz, su computador se apague o no pueda continuar con la conversación, con la entrevista como tal, o no pueda continuar, no sepa la respuesta en ese momento. Y gracias a eso y a esta conexión y a esta persistencia de los datos que ya provee el framework en sí, básicamente pueden cerrar sin ningún problema la conversación y retomarla en otro momento, justo por donde quedó. Entonces, digamos que eso es gran ventaja que nos da la persistencia como tal que ofrece el framework. Y bueno, eso era más o menos lo que quería comentar de esta capa. Aquí continúa José Daniel. Yesenia o David, seguimos con esa parte. No sé si hay preguntas. Sí, tenemos Gracias. preguntas. Sí, Eh, pero realmente son preguntas que son bien puntuales. No sé si David quiere seguir ahora o lo dejamos hacia el final. Sí, podemos igual y hacer un par ahorita, lo cual estaría excelente porque también tiene que ver con esto que estaba platicando justo Ale ahorita. Y hacemos unas últimas al final, en los últimos minutitos que nos quedan, si les parece bien. Equipo de Interview GPT, hay dos preguntas que tienen que ver con temas de inclusión, de habilidades digitales, y me gusta mucho esta pregunta porque es, por ejemplo, Javier Steven nos pregunta si esta herramienta es amigable para personas con limitaciones de visión o audición. Y hay otra pregunta similar, relacionada, ¿no? Que cuáles son para las personas que no saben tanto de código, cuestiones más técnicas, ¿cuáles, cuáles serían las habilidades, ¿no? O los conocimientos para empezar a utilizar lo que un equipo debe de tener? Entonces, desde esta perspectiva. JD quería responder a temas de inclusión. Adelante. Sí, bueno, no sé si tenemos muchas, bueno, si tenemos muchas consideraciones del tipo de accesibilidad. Sí tenemos como consideración en el sentido de que puedes ingresar la información en formato voz o escrita. También, no sé si en algunas ocasiones utilizamos la metodología de colocar alt text para cuando es requerido, ¿no? Pero en el sentido de como que todo puede hacer uso completo de la aplicación vía voz, o que te dé ese feedback vía voz, creo que eso no está incluido de momento. Sí, en la parte secuencial donde es pregunta a pregunta, ahí incorporamos como una parte de eso. En el de chat, por el momento no, pero en la parte de pregunta a pregunta sí, y está como esa parte de los audífonos para poder escuchar la pregunta. Eso es como lo que incluimos. Sí pensamos Ujú. en opciones, pero bueno, por el momento a nivel de accesibilidad. Eso es lo Sí, que- Y respecto a la necesidad de, bueno, no sé si alguien quiere agregar un poquito más sobre eso, pero si no pasamos al tema de necesidades o de conocimientos más técnicos o de programación. La verdad que adelante. el uso de la plataforma no requiere de conocimiento técnico. O sea, incluso en algunas partes requiere tal vez de saber un poco de prompt engineering, pero aún así se les da como herramientas al usuario para afinar esos prompts. De modo que tampoco es necesario, completamente necesario, que sepas mucho sobre creación de prompts. Entonces, el uso de la herramienta no requiere ningún tipo de technical skill. Ahora, montar la aplicación, sí, porque obviamente, o sea, bueno, como estamos trabajando con una herramienta de código abierto, no es una aplicación tipo SaaS en la que tú solo haces un login, ¿no? Entonces tú tienes que montar el aplicativo en servidores, o en este caso en una suscripción de Azure, levantar los servicios, etcétera. Entonces ahí sí va a requerir un poco de conocimiento técnico. Nosotros sí, lo que hicimos para intentar facilitar el proceso es crear guías, especificar los parámetros en los cuales que tienen que customizarse, ¿no? También qué es lo que también tiene que configurarse dentro de cada uno de cada uno de estos ambientes, de cada uno de estos servicios para que la aplicación pueda ser ejecutada.
pero puede ser que dependiendo de qué tan familiarizado esté alguien con, con estas plataformas en la nube, puede ser que sí haya algún tipo de barrera o si tal vez requiera de alguien que tenga un conocimiento sobre hacer deployments de este tipo de aplicaciones en este tipo de arquitecturas. Gracias, JD. Ujú. Sí, y de hecho hay una muy puntual también que veo que están preguntando mucho en el área de chat que tiene que ver con costo, si hay algún costo, si es una aplicación que se descarga, si es más una plataforma. Digo, lo han ido ahí comentando, pero por si podemos también ser más, guiar a la audiencia a dónde encontrar más información. E igual que sepan también las personas que siguen preguntando que vamos a colectar un poco más y al final ya agrupamos y se las compartimos aquí al equipo. Claro. Sí, si quieres puedo mencionar algo sobre los costos. Los costos van a depender mucho del uso de la aplicación. Creo que también esa es la ventaja de tener una arquitectura que sea un poco, que sea tipo serverless, porque va a depender mucho de qué tanto la uses. Y también nos facilita también a escalar en caso que necesitemos más recursos. Por ejemplo, si tú te das cuenta que hiciste un deployment en un servidor gratuito o que es muy barato y de repente te das cuenta que necesitas más poder de procesamiento, es muy fácil aumentar las capacidades. Pero entonces, sí hay un costo, claro, porque al final estás utilizando recursos en la nube y a medida que tú los estás utilizando, bueno, incurres en costos mensuales, pero mucho va a depender de qué tanto necesites escalar la aplicación o qué tantos usuarios tengas. Pero si manejas estás en un ambiente en el cual no tienes muchos usuarios, los costos no deberían ser tan altos. De hecho, la configuración que nosotros tenemos para hacer el deployment, estamos utilizando, ponemos por defecto los valores casi que mínimos y para que el usuario después pueda ajustar y subirlos en caso que lo considera necesario, ¿no? Listo, JD. Adelante, continúen y ya al final les hago las últimas preguntas. Buenísimo, gracias, Jorge. Gracias. A ti. Sí, y de hecho vamos a hablar un poco sobre eso, sobre lo que necesitas tener de conocimiento para hacer la instalación en esta pequeña sección. Alex, si me puedes ayudar con la siguiente slide. Aquí tenemos el listado de todos los componentes requeridos. Básicamente necesitamos primero tener una suscripción en Azure. O sea, cualquier persona puede entrar a azure.com y crear una cuenta. Una vez tienes una cuenta, empiezas a hacer este dance, que es donde tú ya montas las especificaciones de qué tipo de máquina vas a necesitar para correr tu aplicación, necesitas una function app, una base de datos de SQL, obviamente un servidor de SQL, también functions app para Python para el caso de la capa AI. Necesitamos también hacer un deployment de modelos AI. Ale mencionó también que nosotros estamos utilizando Azure OpenAI, pero eso también puede ser cambiado para otros modelos. En particular necesitamos como dos modelos, uno que sea el embedding model, que es donde se generan vectores, se hace algún almacenamiento vectorizado, o sea, se generan vectores para hacer una búsqueda de información y tratamiento de la información con la inteligencia artificial y también un modelo que nos sepa hacer llevarnos la dinámica del chat, ¿no? Entender las preguntas del usuario, responderle al usuario en formato amigable, etcétera. Y bueno, y también tenemos un static web app, que es un servicio que podría ser gratuito realmente. O sea, creo que en nuestra experiencia nunca nos ha ocasionado costos este servicio para montar el frontend. Alex, si nos ayudas con la siguiente slide. La autenticación es importante. Como vimos, la plataforma nos permite, bueno, nos permite tener acceso a una interfaz administrativa. Esa interfaz administrativa requiere autenticación. Ahora, una vez que estás en una vez que generas una encuesta, tú puedes decidir si quieres que tus usuarios se autentiquen o no. Entonces ahí uno puede decir, ok, no quiero que quiero que el link sea público y que cualquiera que tenga el link pueda contestar. Entonces en ese caso el usuario no va a requerir tener una cuenta de Azure Active Directory, pero sí va a ser requerida para el usuario que va a administrar la encuesta, ¿no? Y una vez que tengas que se empieza a hacer esa gestión de tus usuarios dentro de esa instancia de Active Directory, es necesario configurar dos aplicaciones o dos registros de aplicaciones, uno para el backend y uno para el frontend, particularmente para
Sí, eso se necesita para hacer esa gestión de la autenticación entre uno y otro, como para darle el permiso a nuestro frontend que se conecte a las APIs expuestas por el backend. Entonces, básicamente se requiere la configuración de esas tres cosas que se especifican ahí. Alejandro. Sí, y luego, bueno, hay dos formas. En slides previos vimos la cantidad de recursos que necesitan instalarse para que la aplicación pueda correr, ¿no? Pero dentro del repositorio de backend, nosotros colocamos una carpeta que se llama IAC, que se llama Infrastructure as Code, en la cual colocamos plantillas ARM, plantillas que se llaman de Azure Resource Manager. Lo que hacen estas plantillas es que nosotros podemos parametrizarlas para que eh, una vez se ejecuten vía una command line o incluso cargándolas dentro de nuestra plataforma de Azure, nos crea automáticamente todos los recursos. Básicamente lo único que requiere es hacer una configuración de los parámetros que van a cambiar, por ejemplo, particularmente los nombres de los recursos que nosotros, cómo queremos nombrar los recursos dentro de nuestro ambiente en Azure. Y eso es lo único que se necesita, ¿no? Si tú ejecutas ese comando autenticándote previamente con una cuenta que tenga los permisos para crear recursos dentro de esa suscripción de Azure, es lo único que necesitas para crear todo lo que para crear todos los recursos necesarios para hacer el deployment. Entonces, eso intentamos facilitar al usuario la creación de estos recursos de esta forma, de modo que no necesites tener tanto expertise en el uso de la plataforma de Azure para poder empezar a usarlo. Ahora, dentro del backend también es importante saber que hay componentes que tú tienes que personalizar. Y esa personalización se hace a través de las variables de entorno. Dentro del repositorio del backend también van a encontrar un archivo de ejemplo donde están las variables y más o menos cómo tienen que configurarlas. Entonces necesitamos unas variables para configurar cómo esos endpoints que requieran autenticación, cómo se van a validar, cuál va a ser la autoridad, quién va a ser el issuer de los tokens, etcétera. También necesitamos saber cómo nosotros nos vamos a conectar a esa base de datos, cuál es el nombre del servidor, si va a ser una autenticación vía como utilizando los servicios integrados de Azure, o si va a ser una autenticación más de usuario password, todo eso puede ser configurado ahí, cuál es el nombre de la base de datos, etcétera. También cuál es el nombre del dominio que nosotros le vamos a asignar a la aplicación, porque si no, nuestra instancia se va a llamar interviewgpt.com, entonces nosotros tenemos que configurarla ahí, principalmente porque nos va a ayudar al envío del correo, de los correos de invitación, porque cuando tú envías ese correo de invitación, va a ir el enlace, y ese enlace obviamente tiene que apuntar al dominio que tú necesitas. De nuevo, también nosotros estamos dando la posibilidad de que se configuren dos tipos de servicios de correo, Mailgun o SendGrid. Básicamente lo único que necesita es poner la key. Uno tiene que crear sus propias cuentas y cuando crea sus propias cuentas puede obtener esta API key, que es la que tendría que configurar dentro del server, ¿no? Y después también especificar de cuál es la dirección de envío del correo. Luego, adicionalmente, se colocan abajo unos comandos de despliegue, que son los que necesitas ejecutar para que se haga el deployment de la aplicación del backend. Y parecido va a ser para el frontend. Nosotros necesitamos también hacer una configuración de las variables de entorno, las variables que nos van a permitir también la autenticación y saber a dónde están ubicadas las APIs, tanto del backend como de la AI. Y luego vemos también cuáles son los comandos también para hacer la compilación del código del backend y también cómo hacer este deployment. Y por último está también la capa de AI, donde de nuevo es lo mismo, o sea, ahí vemos el listado de cuáles son las variables de entorno que tienen que configurarse, más que todo cuáles son los servicios, dónde están ubicados los servicios de inteligencia artificial, los modelos que se fueron configurando con Azure OpenAI y también los valores de la base de datos. Y de nuevo, los comandos de despliegue para que el deployment sea más rápido, ¿no? Y nada, eso, ahí concluimos. Genial, muchísimas gracias. Creo que nos toca el último bloque de preguntas. Y de hecho ya estamos
eh, cercanos al tiempo, pero David, ¿quieres terminar con el bloque? Sí, muchas gracias, Jess y equipo de TechLab. En realidad hay bastantes preguntas, ¿no? Que fueron ahí, se fueron haciendo por parte de la audiencia. Hay mucha gente que está muy interesada en conectar con ustedes, equipo de TechLab. Entonces, si nos pueden ahí compartir cómo se acerca uno con ustedes. Y también hay mucho interés en conocer cuál es el futuro de la herramienta, si le van a ir agregando más cosas, si le van a desarrollar algún otro feature, alguna otra característica, etcétera. Entonces, mucho saber también sobre qué es lo que sigue con esta herramienta. Y por ahí vi un par de comentarios bastante interesantes sobre qué otras herramientas está haciendo su equipo, ¿no? Entonces, me encanta esta noción. Con eso los dejo. Buenísimo. Sí. No, No, iba a decir Jay, para el contacto, nos iba a compartir este correo, no sé si al final se nos olvidó colocarlo en el slide, pero pueden escribir a holateclab@iadb.org. sí. No, y con respecto al futuro de la herramienta, hemos lanzado este año pasado, no hemos seguido trabajando en la herramienta, sentimos que hemos llegado al punto donde queríamos llegar, pero sentimos que tiene mucho potencial y por eso la pusimos en código para Code for Development. Y sí, invitar a cualquier persona que quiera llevar esta herramienta al próximo nivel y nos quiera contactar y de alguna forma discutir con nosotros cómo podría pasar eso, súper abiertos a colaborar, pero sentimos que hemos llegado al punto donde queríamos llegar. Claramente no somos una empresa como Google que estamos tratando de generar productos digitales. Entonces nuestro objetivo era compartir esta visión de producto. Con respecto a otra cosa que estamos haciendo, em, pucha, muchas cosas. Una de las que me gustaría mencionar quizás es que estamos también trabajando en una idea de cómo usar AI para que la gente pueda practicar distintos escenarios y simulaciones. En un caso específico estamos trabajando sobre un curso de habilidades blandas, en donde uno puede ir luego con la AI y AI simula la situación de trabajo y uno puede ir interactuando con la AI y aprendiendo un poco más de cómo ser mejor comunicador, mejor líder, escucha activa, ese tipo de cosas. Es una cosa que estamos trabajando ahora mismo y vamos a hacer un piloto este año con algunos contenidos que tiene el banco. Eh, y otras cosas, no sé, Ale, JD, otras cosas que me estoy olvidando que quizás estamos planeando sacar no sé, JD, lo de Branding AI, también Sí, pero creo que así como pensado para exponerlo, es un Branding AI que Code for entendimos que era Desarrollo. que era más como algo interno, pero tal vez vimos que tal vez podía tener como potencial para afuera, que es una AI que hace un análisis del branding, en este caso que nosotros lo adaptamos para el branding del banco, pero podría ser fácilmente adaptado para otros contextos, ¿no? En el cual tú puedes hacer como un análisis del logotipo, la paleta de colores, la tipografía, etcétera, y vimos que teníamos como bastante potencial para integrarlo dentro de herramientas en las cuales las personas ya están trabajando, por ejemplo, PowerPoint o Adobe Express o cosas de o herramientas de ese tipo donde la gente está creando este material y luego tiene que validar si está cumpliendo con la normativa de la marca, ¿no? Para el cual está generando estos productos. Hay otro servicio también de anonimización de datos, entonces, en el cual nosotros podemos también subir documentos y el sistema automáticamente va a identificar cuáles son las entidades, un reconocimiento de entidades sensibles y te va a aplicar algoritmos de anonimización, ¿no? Para que tú tengas una versión de este documento, pero con datos anonimizados. Y no solo decir que muchas veces estamos trabajando y a medida que vayamos madurándolas, la vamos a ir Ujú. poniendo con nuestro equipo de Code for Development, así que seguramente si están pendientes de la plataforma van a ver cosas nuevas. Y muchísimas gracias a las personas que han asistido. Nos vemos pronto. Cuídense muchísimo. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Chaito.